¿A qué nos quedamos, Porque ¿Qué son... rollo, Ah, ¿Qué rollo y ya está, ya empezó. Ya, pero ella no puede conectarse. ¿Y tú sí? Yo sí, ya, ahorita sí ya le encontré el rollo. ¿Y él te responde cuando le hablas? Ajá. Cuando el mute para que no... del sábado. Buenas noches, mucho gusto de poder compartir con ustedes. Vamos a empezar con nuestra primera videoconferencia tocando algunos temas que ustedes tienen en su material de estudio. Voy a hacer una presentación y después les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan exponerme sus dudas o inquietudes o si quieran aportar algo a los temas que ya hemos desarrollado. Entonces, vamos a empezar de nuevo una introducción a la administración, teniendo como base por qué es necesaria la administración. Todos hemos encontrado un recurso como más de pequeño que nos dieron nuestros padres para poder comprar algo con el tiempo en el lugar. Entonces, es por eso que la administración es tan fácil de comprender y de aplicar en el día a día. Vamos a tener como base que la administración de empresas se va a aplicar a las organizaciones como tal. Entonces vamos a reconocer a una organización como una estructura o agrupación de personas que ha sido de forma deliberada, es decir, no han sido personas que se reúnen sin un sentido, como quien se reúne a jugar algún momento o a reunirse como compañeros a disfrutar de una tarde o de una charla, sino cuando hablamos de una organización, reúne a personas distintas, con distintas habilidades, con distintas fortalezas y estamos buscando alcanzar una meta o un objetivo en común. ¿Por qué reconocemos importante a las organizaciones? Porque nos sirven a la sociedad, sabemos que es a través de las organizaciones que nosotros podemos llegar a tener acceso a diversidad de productos, de servicios. También nos permiten hacer cosas con eficacia y eficiencia, es decir, hacer las cosas cumpliendo las metas, pero también maximizando la materia prima que podamos tener. También las organizaciones nos ayudan a asegurar la continuidad del conocimiento, como en este caso que ustedes están adquiriendo conocimiento y nosotros esperamos que sea de inmediata puesta en marcha en las organizaciones donde ustedes trabajen. Y también sirven como una fuente de empleo, como sabemos todos, vamos o trabajamos en un lugar porque necesitamos
dinero, que cuando trabajamos en una organización esto sería el equivalente a un salario. Teniendo el salario podemos ir y comprar todo lo necesario. Luego, la organización como los seres humanos ha ido cambiando. Hoy en día, posiblemente ustedes han escuchado del término administración a puertas abiertas, que era algo que antes no se conocía. Antes, o la organización tradicional ya era como más estable, era inflexible, es decir, no se adaptaba a los cambios, era más enfocada a empleos, como cuando hablábamos de necesitamos tener cubiertas las plazas de trabajo sin que necesariamente tuviéramos a personas con las habilidades o las fortalezas que realmente cumplieran con este perfil del puesto. También antes hablábamos mucho del trabajo definido por puestos, es decir, alguien iba a avanzar o iba a tener un mayor jerárquico dentro de una empresa tan solo por el hecho de que pudo congraciar con el jefe o hizo algo a los ojos del jefe inmediato que le estaba permitiendo ascender. Luego, antes solo se pensaba en el individuo como tal. Es más, si nos vamos un poco a la historia, ustedes recordarán que se pensaba al principio en tener peones, luego eran trabajadores. Hoy en día estamos hablando de que somos colaboradores y esperaríamos en un futuro muy, muy cercano tener a socios dentro de nuestras empresas, es decir, seguimos evolucionando para bien en la organización. Luego hablábamos antes, o sea, en la organización tradicional, que estaba más orientada al mando, por eso es que conocíamos mucho la autocracia de parte de los jefes, es decir, era autoritario, el que se tenían que hacer las cosas porque así lo decía el jefe, y aunque el colaborador quisiera de alguna manera proponer algo innovador o algo que pudiera ayudarles en el proceso productivo, el jefe simplemente no iba a aceptar una nueva idea. Luego, seguimos con la organización tradicional, los gerentes siempre toman decisiones, solo ellos podían tomar decisiones, no se tenía que hacer la cosa tal como ellos decían que debía de ser, estaba más orientada hacia las reglas, siempre limitando a sus colaboradores a no expresar su forma de pensar. La fuerza de trabajo era homogénea, tenían días laborales definidos, en el sentido de que se les contrataba para trabajar cierta cantidad de horas a la semana y así era como tenía que cumplir. Las relaciones jerárquicas bien establecidas, muchas diferencias a nivel jerárquico entre los jefes inmediatos, los supervisores y los colaboradores como tal. Luego, ¿qué es lo que esperamos a través de la nueva organización? Algo más dinámico. Entonces, reconocemos en términos de administración que la empresa que no es flexible se va directamente al fracaso. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de ir primero y reconocer las necesidades de nuestros clientes y trabajar en funciones de ellos. También por esto dice que la nueva organización es flexible, es decir, se están haciendo constantes cambios en las empresas. Podemos ver los ejemplos de hoy en día de las empresas de comida rápida, que antes íbamos y comíamos únicamente dentro del restaurante, ni siquiera pensábamos en un servicio a domicilio, y ahora no solo tenemos un servicio a domicilio, sino también tenemos las aplicaciones que nos permiten hacer los pedidos en línea y también pagar. Luego seguimos con la organización nueva que está más orientada hacia el equipo. Entonces, si reconocíamos que antes éramos solo individuos, podíamos pensar que todos trabajábamos por nuestro lado sin considerar que era lo que podían aportar nuestros compañeros al proceso productivo. Cuando hablamos de trabajar en equipo, hablamos de que todos estamos integrados, todos aportamos al proceso productivo, todos van a ser importantes dentro de la empresa. En la nueva organización consideramos que
todos los trabajadores forman parte importante de los procesos, pensando en que aún el agente de seguridad, que es quien nos recibe en la entrada de la empresa, está aportando a la empresa como tal y no únicamente a la persona que nos va a prestar el servicio. Luego tenemos orientada la participación, nuevamente una empresa a puertas abiertas, en donde el gerente o administrador esté receptivo a lo que el colaborador le quiera proponer, a las nuevas ideas, a la innovación, a pensar en que es valedero, que el colaborador en algún momento pueda tener una idea y que nosotros como empresa la vamos a valorar. Luego tenemos en la nueva organización siempre empleados que participan en la toma de decisiones, como cuando hoy en día, por ejemplo, el gerente de recursos humanos pueda reunir a sus colaboradores y proponerles el cambio de uniforme y ellos puedan expresar si están de acuerdo o no lo están, si están, se sienten cómodos con un color de uniforme o si preferirían simplemente seguir con el que tienen a la fecha. Luego, la fuerza de trabajo diversa, tan diversa como ya no pensamos que si una persona tiene el pelo largo o corto no lo vamos a contratar, o si tiene un sexo en particular va a ser contratado o no. Y les puedo contar la anécdota, por ejemplo, de McDonald's, quien hasta hace algún tiempo en nuestro país, para los puestos de gerentes o supervisores únicamente contrataban hombres. Ellos pensaban que era mejor tener a alguien que fuera de este sexo por si había algún problema en la organización en algún momento dado, ellos pudieran salir rápidamente y solucionar el problema. Mientras que si era una mujer, el gerente o el supervisor, iba a tener más contratiempos en cuanto a con quién dejaba a sus hijos, cómo hacía para trasladarse de un lugar a otro, si era en la madrugada era todavía más difícil. Entonces, sin embargo, como ellos, dándonos un buen ejemplo de una nueva organización, ahora ellos ya contratan a sus gerentes o supervisores, tienen mujeres que les están apoyando en estos cargos. Tenemos la fuerza de trabajo diversa en cuanto a etnia, las culturas. Ahora pensamos en días de trabajo sin límites de tiempo y puedo también contarles de este, es un call center que les asigna a sus colaboradores cierta cuota para cobrar día a día, y si el colaborador cobra lo que se tiene planificado, digamos en una hora, hora y media, puede regresarse a su casa sin ningún problema, porque él llegó a su meta. Entonces, ya no le limitan a que tiene que estar 8 horas dentro de la organización, estando de forma física, aunque así no estuviera él necesariamente siendo productivo. Entonces, ellos quisieron recompensar y decirle a sus colaboradores, pueden, si alcanza su meta o objetivo, retirarse a sus casas. Tenemos relaciones laterales y de red, reconociendo que una organización es un sistema abierto que va a tener contacto con otras organizaciones, reconociendo así las empresas que les venden la materia prima o a quienes están ellos llevar su producto o servicio, y trabajar en cualquier lugar o cualquier hora. Y creo que mucho de esto podríamos nosotros entrar en este ejemplo de no estar limitados a un aula, a un horario en particular, sino podemos tener nuestras clases virtuales. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva, que es en donde aparece el proceso administrativo. Entonces, cuando hablamos de administración, sabemos que no existe la fórmula exacta que diga qué es lo que tenemos que hacer y si lo hacemos de esta forma va a funcionar y la empresa va a tener éxito, y si lo hacemos de esta otra forma esto no va a funcionar. Sin embargo, sabemos que el apegarnos a estas funciones administrativas nos va a ayudar a tener registros de lo que hemos realizado. Reconocemos así, entonces, las 4 etapas o las 4 funciones
tenemos planeación, organización, dirección y control. Y les voy a explicar un poco más de cada una. Cuando hablamos de planificación, estamos pensando en anticiparnos al futuro. Es bien importante para el administrador estar en constante planificación de sus actividades. Tan solo el hecho de pensar en dónde quiero que mi empresa esté a 5 años plazo, 10 años plazo. Hoy en día existen empresas en el mercado que no están planificando ni siquiera 3 años plazo, sino están planificando 15, 20 años plazo. Y alguien podría decir, bueno, pero a 15 años la situación va a cambiar como país. Por supuesto, estamos conscientes de eso. Sin embargo, sabemos que si hemos realizado una planificación, esta nos va a permitir, en este momento de que se dé el cambio, nos va a permitir regresar a nuestra planificación, ver qué fue lo que cambió, adaptarnos a los cambios que se requieran y continuar. No es lo mismo andar sin rumbo a tener un rumbo establecido y solo irme adaptando a los cambios. Realmente como administradores tenemos que pensar en estar constantemente planificando. Es algo que con lo que estamos relacionados la mayoría de personas. Sin ir tan lejos, ustedes planificaron estar aquí ahora en la videoconferencia, apartaron este tiempo, lo que nos dice que ustedes están planificando, así es que cuando lo estamos haciendo en las actividades administrativas sigue siendo igual de importante. El segundo punto es la organización. Entonces, la forma de tener gráficamente la forma en que está organizada una empresa es el organigrama. Cuando dije que gráfico, la importancia es que cualquiera que pueda ver un gráfico puede entenderlo, aún así no sepa mucho de administración o de cualquier otro tema. El organigrama le va a decir al colaborador cuál es el puesto que ocupa dentro de la organización, las jerarquías, las responsabilidades, a quién tiene que entregarle un informe, si tiene un jefe inmediato o si tiene dos, si tiene personas a su cargo y toda la relación que podría darse. Reconocemos organigramas verticales, horizontales, que también nos pueden hablar de la comunicación, si es ascendente, descendente. Y en esto de los organigramas, igual que en la administración, hemos ido evolucionando. Entonces, hasta que hoy en día conocemos a Steve Jobs, que me imagino ustedes han escuchado mucho de él. Él plantea el tipo de organigrama como una célula en donde la parte en medio, que es el núcleo que nosotros sabemos, ahí justo estaría el precio de la empresa. Ahora, ¿por qué Steve Jobs estaba interesado en un organigrama que fuera más como circular? Porque él decía que no quería crear brechas psicológicas al hacerlo de la manera que nosotros lo conocemos normalmente, en donde las jerarquías se ven como muy establecidas y crea vacíos entre, por ejemplo, el gerente de la organización y los de operaciones. Entonces Steve Jobs decía, yo quiero un organigrama circular en donde cada una de las partes esté integrado, forme parte importante de él y por ende las personas se sientan comprometidas, se sientan que en realidad forman parte de la empresa y entonces esto vería relacionado con la productividad de las personas. Recordémonos que cuando hablamos de productividad estamos hablando de la relación horas-hombre trabajadas. Dentro de, vamos a regresar a la diapositiva, entonces dentro de nuestro tercer punto es la dirección. Las empresas, por más que estén actualizadas, con escritorios económicos, con pintura, con sus paredes pintadas de colores que sean psicológicamente productivos para el colaborador, siempre van a tener que tener colaboradores dentro de las mismas, quienes son los que realmente hacen que las cosas, que los procesos se lleven a cabo. Entonces, cuando hablamos de dirección, hablamos de dirigir a nuestro recurso humano. Cuando hablamos del recurso humano, incluso existe esta frase de el recurso humano es el activo más importante que existe para la empresa. Sin embargo, sabemos que en el día a día, para algunos administradores,
Esto es algo que únicamente, como decimos en buen chapín, se da del diente al labio, es decir, dicen que sus colaboradores son lo más importante, sin embargo no hacen nada para ellos, ni por ellos, ni les están capacitando, ni están procurando una calidad de vida dentro de la empresa, que es en donde van a pasar la mayoría de tiempo de sus vidas. Entonces, es bien importante considerar que debemos de ejercer una buena dirección con nuestros colaboradores. Mucho de la buena dirección es tener este liderazgo, y cuando hablamos de liderazgo también podríamos cuestionarnos, pero ¿un líder nace o se hace? Sin embargo, sabemos que existen las dos, ¿verdad? Hay personas que desde que nacen tienen este cierto liderazgo, y es cuando pensamos es que hay un niño en particular que propone un juego y todos los demás niños lo siguen. Bueno, pues él está ejerciendo un liderazgo en sus compañeritos. Hasta la persona que pueda haber dicho, bueno, definitivamente yo no tengo ningún tipo de liderazgo, no se me da esto de relacionarme con las personas. Sin embargo, reconoce que con el día a día o con el pasar del tiempo, él tiene que desarrollar este liderazgo para poder sobresalir y tener un valor agregado, y empieza a trabajar en él. Viendo nuestro tema, que era la dirección, entonces pensamos que los gerentes tienen que tener y desarrollar este liderazgo, tienen que ejercer una buena dirección en sus colaboradores. Pensamos hoy en día en influir en las personas, y cuando hablamos de influir, no estamos pensando en andar con un látigo en la mano y estar prácticamente latigando a nuestros colaboradores o forzándolos a que hagan las cosas. Cuando hablamos de hacer las cosas por convicción, es cuando el colaborador sabe que tiene que llegar temprano porque es su responsabilidad, no necesariamente porque le van a dar un bono adicional, o que incluso si es necesario se quedará horas extras sin pensar cuánto le van a dar por estas horas o cuánto va a ganar. Y por último tenemos en nuestro proceso administrativo el control. En términos de administración, vemos que la planeación y el control son como dos hermanos gemelos, es decir, no se puede dar uno sin el otro. En todas las empresas van a haber puntos de riesgo. Debemos de reconocer los puntos de riesgo y justo en donde hay un punto de riesgo, establecer un control. Vamos les voy a dar una anécdota de esta empresa. El gerente confiaba mucho en esta señorita que era su tesorera, y él decía, bueno, es que es la persona más honrada que pueda existir. No tenía puntos de control, que debo decir, muchos de los gerentes o dueños de empresas se llegan a enamorar tanto de proyectos o de sus empresas que piensan que todo está caminando muy bien, y justo cuando ya se dan cuenta es un poco tarde. Respecto a este caso, él confiaba mucho en la señorita le estaba sustrayendo dinero de la empresa constantemente, tanto que llegó un momento en que ya no tenían ni para comprar la materia prima. Entonces, ahí fue cuando él reparó que era lo que estaba pasando en la empresa, se dio cuenta que ella estaba, en términos muy coloquiales, robando el dinero de la empresa, y fue cuando empezó a poner puntos de control. Entonces, si seguimos con lo de planeación, organización, dirección y control, y yo digo que planeación y control son como dos hermanos gemelos, lo que aquí debería de haber pasado es que él debería de haber planificado con anticipación lo que podría pasar con un puesto en particular y poner los puntos de control. Entonces, dentro de lo que les estoy platicando ahorita, hablamos que la administración sea planificada y no reactiva. Muchos gerentes, en términos de administradores, se les dice que son gerentes apagafuegos, es decir, surge un problema, van, lo resuelven, casi que estaban sentándose en el escritorio para descansar cuando les dicen que tienen otro problema enfrente, tienen que ir y resolver, y así pasan. De hecho, se tienen estudios y se ha comprobado que más del 85% del tiempo de los administradores lo invierten en estar solucionando problemas con su recurso humano. Entonces, si pensamos que hemos planificado, nos hemos anticipado un poquito, como en el caso de este señor con la jovencita que se robaba dinero, él podría haberse anticipado y podría haber dicho, bueno,
la aprecio y quiero que trabaje por mucho tiempo en la empresa y por eso no voy a permitir que exista el riesgo de que en algún momento se pueda llevar dinero por una u otra razón y por eso mejor voy a establecer controles. ¿Qué podría haber sido? Va a hacer un corte de caja, va a hacer un depósito, va a entregar un informe, esto lo va a hacer todos los días, cada 2 días, de manera de que la empresa también se siga manteniendo. Entonces, con esto vimos un poco del proceso administrativo. Se corrió un poco la imagen de la siguiente diapositiva, pero la idea que quería darles era que la planeación me sirve para poder establecer mis metas y objetivos. Cuando planifico es bien saber en dónde estoy y para eso uso herramientas de diagnóstico, para poder realmente saber si voy a poder llegar a alcanzar esa meta o objetivo que me he propuesto. Entre la planeación y las metas y los objetivos se va a crear una brecha o un barranco y es ahí en donde surge la necesidad de la estrategia, que es la que me va a servir como puente para llegar de lo que estoy planificando hoy hacia mi meta y objetivo. La importancia de la planificación estratégica es que me permite que la planificación sea parte de precisamente este puente que me va a permitir llegar o alcanzar las metas. ¿Y qué es una estrategia? Una estrategia me va a decir el cómo, cuándo y quién hará las actividades para que se puedan cumplir con ellas tal y como han sido planificadas. Luego vamos a definir qué es un administrador. Son los individuos en una organización que dirigen las actividades de otros. Entonces acá vamos a recalcar en un punto importante. El administrador es el que dirige, no necesariamente el que va y hace. Por eso decíamos que el administrador tiene que planificar, tiene que dirigir, tiene que organizar, tiene que controlar. Entonces reconocemos que el administrador se va a apoyar en los gerentes y son los gerentes los que realmente van a velar porque las cosas sucedan. Entonces tenemos, los administradores se pueden dividir en 2 grupos. Los operativos, que son personas que trabajan directamente en un puesto o una actividad y no tienen responsabilidad de supervisar el trabajo de otros. Y los administradores que dirigen las actividades de otras personas. En ambos casos seguimos reconociendo las funciones administrativas, es decir, porque un administrador es operativo no pueda cumplir con las funciones y que el caso de los administradores que dirigen, tampoco podríamos pensar que como está dirigiendo no puede cumplir con las funciones. Básicamente es por eso la importancia que reconozcamos las funciones administrativas y no las perdamos de vista. ¿Pero qué hacen los administradores? Entonces, los administradores convierten un conjunto de recursos humanos, materiales, técnicos, monetarios, de tiempo y espacio en una empresa útil y efectiva. Buscamos los administradores maximizar estos recursos. Por eso en algún momento ustedes pudieron haber escuchado que es que hay que cambiar de administrador porque la empresa se está viniendo abajo. Básicamente lo que nos están diciendo es la persona que está administrando los recursos de la empresa no lo está haciendo bien. Entonces necesitamos un administrador que venga y que refresque esa empresa y que empiece a maximizar los recursos que estamos teniendo como empresa. Ahora nos vamos a ir un poco más a la introducción de la administración y vamos a dar una definición de qué es administración. Reconocemos en la administración como el proceso de coordinar e integrar las actividades de trabajo para que se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz con otras personas y por medio de ellas. Voy a desarmar un poquito del concepto porque vamos a tomar algunas palabras importantes. Seguimos reconociendo que la administración es el proceso de coordinar, es decir, no nos están diciendo que nosotros como administradores tenemos que centralizar todo y somos nosotros los responsables y los que debemos hacer todo en la organización. Tenemos que aprender a delegar. Luego, vamos a integrar actividades, es decir, hemos planificado con anterioridad, hemos definido actividades, tiempos,
personas responsables para realizar el trabajo. Entonces nosotros vamos a lograr integrar todas estas actividades para que tengan como un resultado común, que sería alcanzar las metas y los objetivos. Y ahora vamos a ver estas dos palabras que tienen mucha relación con administración, que son eficiente y eficaz. Y por eso tenemos en la parte de abajo qué es lo que significa cada una. Entonces, eficiencia es la relación entre insumos y productos, podríamos pensar, la materia prima y los resultados que estamos teniendo con ella. Y la eficacia, alcanzar las metas. Para verlo de una mejor forma, podríamos pensar que la eficiencia es la administración de los recursos o de la materia. Y la eficacia es lograr alcanzar las metas. Ahora, algunos de ustedes se podría preguntar, ¿y será que se puede dar una sin la otra? Pues sí se puede dar, al igual que se pueden dar las dos al mismo tiempo, y entonces podríamos pensar que la administración no va a alcanzar las metas y objetivos. Y por último tenemos, regresando a la definición de qué es administración, y hablamos de eficiente y eficazmente, y acá vienen las palabras claves, cuando decimos que es con otras personas y por medio de ellas. Es bien importante que reconozcamos el valor que puedan los colaboradores con la empresa. Una empresa puede tener recursos como de equipo inmobiliario muy básicos, pero si sus personas están o sus colaboradores están realmente comprometidos, ellos van a hacer magia con lo que puedan tener. Y podemos tener el otro caso también, en donde estemos en una empresa que tenga mobiliario, equipo de última generación. Sin embargo, sus colaboradores no se sienten valorados, no están comprometidos y entonces van a hacer un mal uso de todos estos recursos, que es lo que nosotros no quisiéramos que sucediera con ustedes en ningún momento cuando estén administrando. Vamos a pasar a los roles de la administración y para eso vamos a reconocer a Mitzberg, que en los años 60 realizó un estudio en donde él proponía 10 roles. De estos 10 roles vamos a tomar los 3 más importantes y en donde sabemos que se resumen todos los demás. Entonces, ¿qué debería de tener un administrador o qué rol debería de jugar un administrador dentro de una organización? Un rol interpersonal. Entonces dice que todos los gerentes deben realizar tareas que incluyan a personas. No podemos pensar en un gerente que diga, mire, ¿sabe qué? Usted, a mí como las personas me caen mal, realmente yo solo administro cuando las empresas únicamente tienen escritorios, sillas y así, porque es que ni me preguntan, siguen las órdenes así como yo les digo, todo lo hacen muy bien. Bueno, sabemos que estamos como en la era de la tecnología, incluso ya existen robots. Sin embargo, todas las empresas vamos a tener que lidiar o tenemos que tratar con personas. Entonces debemos de reconocer que el rol interpersonal, eso de acercarse y saludar al colaborador con un saludo respetuoso, con estrecharle la mano de forma también respetuosa, pues habla muy bien del administrador. No le va a poder, no vamos a dejar de reconocer que él sigue siendo el administrador de la empresa por el simple hecho de que se haya acercado a sus colaboradores a saludarles o a preguntarles simplemente cómo están o un buen día. El rol informativo. Entonces, como administradores siempre vamos a tener que trasladar información a nuestros colaboradores. Tenemos que asegurarnos de que la información que estamos trasladando llegue de una forma óptima. Podemos usar algunos tips, como por ejemplo, cuando demos una instrucción, en lugar de preguntarle al colaborador, ¿entendió? Le estamos dando un mensaje subliminal de, me parece que no es tan inteligente que digamos. Entonces, en cambio de preguntarle, ¿entendió? Le podríamos preguntarme qué. Entonces, me estoy responsabilizando de que solo a mí, solo es mi responsabilidad el hacer llegar la información. Entonces, no le estoy diciendo al colaborador que tiene cara de que no comprendió, sino otra vez me estoy responsabilizando de que quizá en algún momento yo no me expresé bien y que volveré a dar la instrucción si así fuera necesaria de una buena forma. Y por último tenemos los roles de decisión que giran en torno de la selección de opciones, es decir, el administrador está tomando decisiones constantemente. Reconocemos que en
algunas empresas la poco más fuerte, es decir, le dice a sus administradores cómo tienen que tomar las decisiones, qué decisiones pueden tomar, cuáles no pueden tomar. Por ejemplo, alguna empresa que le pueda decir a sus administradores que cuando tengan un reclamo con el cliente puedan ellos dar alguna devolución únicamente en producto, pero no en efectivo, o alguna otra organización que le pueda decir al administrador que está en la libertad de tomar las decisiones y si algún cliente llega con algún reclamo, él podrá tomar la decisión de devolver el dinero, reintegrarlo con productos o como el cliente así lo prefiera. Hemos llegado a las 9:35 y me gustaría escucharles si tienen algunas dudas o comentarios. Hola, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, le saluda Sergio Solares. No, yo por mi parte no tengo ninguna duda. Creo que la información que usted ha brindado hasta el momento es bastante clara y pues bastante precisa, entonces con eso debería ser suficiente. Gracias, Sergio. Yo, Álvaro Morales, pues quedó muy claro toda la información y los datos importantes que obviamente están en la presentación, como los ejemplos que dio, pues bastante claros. Se proyecta bien la idea y la forma de analizar cada tema. Bien, Álvaro, me alegra mucho. Buenas noches, licenciada. Le saluda Iván Sánchez. De igual manera, todo bastante claro. Así que al punto lo que es y todo bien por el momento. Muy bien, Iván. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Pilar Díaz. Igual que mis compañeros, comparto de que la información fue bastante clara y pues ya pude ver bastante de la información que usted colocó en el portal, ¿verdad? Me alegra, Pilar. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Heiser y pues hasta el momento todo ha sido muy claro y sus ejemplos están muy bien y toda la información está bastante explicada. Me alegra mucho, Heisen, mucho gusto. ¿Desean que continuemos unas diapositivas? Estoy aprovechando que tenemos todavía unos minutitos. Sí, está bien, licenciada. Sí, me parece. Ok, me alegra mucho. Entonces, vámonos a la diapositiva de enfoques de habilidades. También el administrador debería de tener habilidades. Miren, cuando hablamos de las competencias gerenciales que están tan de moda, cuando uno le dicen es que no cumple con las competencias o estoy tratando de buscar alguna persona que cumpla con ciertas competencias gerenciales, decimos que las competencias gerenciales es la combinación entre las habilidades y el conocimiento que pueda tener una persona. Para el administrador, entonces se requiere que tenga habilidades técnicas, humanas y conceptuales, y vamos a ver cada una. Cuando hablamos de habilidades técnicas, entonces unas engloban el conocimiento y dominio de una determinada especialidad. Las habilidades técnicas las vamos a ir desarrollando conforme vayamos teniendo alguna experiencia en una actividad en especial. Entonces, reconocemos que, por ejemplo, las personas que se dedican a pegar zíperes en los pantalones, en las maquilas, como las conocemos nosotros, o en una fábrica de ropa, ellas pueden llegar a pegar hasta 100, 200 zíperes en un día, cuando en lo particular a mí me llevaría tal vez medio día pegar un zíper. Entonces, estamos reconociendo que ellas están desarrollando habilidades técnicas.
también necesitamos tener estas habilidades y tener conocimiento y dominio del giro del negocio que estemos administrando. Es bien importante que los colaboradores puedan recurrir a su jefe inmediato o a su administrador, preguntarle, mire, realmente he pasado 2 horas, 3 horas intentando hacer esto, sin embargo no puedo. En el mejor de los escenarios debería ser el administrador quien le dijera, mire, venga, le explico con gusto, estoy para servirle, estoy para apoyarle. Este sería un escenario óptimo. Sin embargo, también podría darse el otro escenario en el que el administrador le dijera al colaborador, mire, al final para esto lo contratamos, vaya, resuelva, aprenda, así como usted, algún día yo vine, no sabía, no conocía, y me tocó que hacerlo, así es que mire, sí se puede, ánimo, vaya y experiméntelo. Entonces, nuevamente, ustedes, quienes serán un ente de cambio para nosotros, esperamos que tengan estas habilidades técnicas para que puedan guiar a sus colaboradores. Luego, las habilidades humanas, que es la capacidad de trabajar bien con otras personas. Y yo le incluiría un poquito más a esta definición como que también las habilidades humanas es trabajar con y por medio de las personas. Reconociendo nuevamente que el activo más importante para las empresas son sus colaboradores, que debemos estar receptivos a sus necesidades, receptivos a sus ideas, pero cuando hablamos de receptivos no es únicamente oír, porque como hasta lo dice la frase, es como oír llover, ¿verdad? No vamos a reparar en lo que estamos escuchando. Entonces, es poner atención y también decirle al colaborador, mire, me parece su idea, vamos y hagámosla. Y en las habilidades conceptuales, que es la habilidad para pensar y conceptualizar situaciones y complejas. Entonces, reconocemos que la mayoría de administradores nos dan una respuesta rápida a las cosas y nosotros decimos que rápido resolver el problema que nosotros pudimos haber estado pensando mucho tiempo en él. Sin embargo, sabemos que son habilidades que ellos han ido desarrollando tanto por los estudios como cursos, la preparación que ellos pudieron haber tenido para poder llegar a este puesto. Nuevamente, los conceptos. Entonces, miremos cómo está trabajando cómo está cambiando el trabajo del gerente. Pues primero tenemos un incremento en la importancia de los clientes. Podemos ver a la empresa que por todos es conocido, que se dedica a la venta de café. Sin embargo, ellos reconocieron que como se personaliza tanto el pedido de un café, llevaba mucho tiempo, porque ustedes posiblemente hayan visitado una tienda y sabrán que le preguntan con leche, sin leche, qué leche, con azúcar, sin azúcar, qué tipo de azúcar, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, llevaba mucho tiempo y ellos querían agilizar este proceso. A pesar de que el giro del negocio es venta de café, ellos crearon una aplicación para que, reconociendo que muchos de sus clientes ahora son jóvenes que tienen inteligente, pudieran hacer el pedido del teléfono desde la puerta del restaurante, por así decirlo. Desde ahí hacen su pedido, ya solo se acercan a la señorita de la caja o del mostrador, cancelan, se identifican, soy fulanito de tal, y a ella le aparece en la pantalla qué bebida escogió, cuánto tiene que cancelar, lo indica, cancela y ya únicamente se va a recibir su producto. Entonces lo que me gustaría que ustedes visualizaran es, el giro del negocio es la venta del café. Sin embargo, hicieron la transición hacia crear una aplicación respondiendo a las necesidades del cliente, sabiendo que la mayoría de jóvenes ahora se inclinan por tomar un café y actualizar. Luego, la administración de las relaciones con los clientes. Reconocer la importancia que los clientes tienen para las empresas. No solo pensar que nos vamos a adaptar a los cambios, sino también respaldar al cliente en cualquier momento y no tomar esta posición de, mire usted como cliente, qué bueno que nos visita, pero vamos a hacer las cosas como nosotros pensamos que se tienen que hacer, como nosotros queremos que se haga, y por eso usted tiene que aceptar el producto como se le presente. Y por último, y no menos importante, la innovación. Definimos a la innovación como el proceso de tomar un producto que ya existe,
lo vamos a mejorar y esto es una innovación. ¿Cómo lo podemos ver? Podemos pensar en, para un ejemplo para mis alumnos, para que lo reconozcan fácilmente, en una navaja que puede cumplir con todos y tiene todos los implementos necesarios para irse de camping. Sin embargo, a alguien se le puede ocurrir que la navaja también debería tener lámpara y entonces le van a adaptar el foquito y esto ya es innovación porque vamos a tener una navaja que también tiene una lámpara. En el caso de mis alumnas, podríamos poner el ejemplo de las planchas de pelo que normalmente se tienen que conectar a la industria para que estas funcionen. Alguien podría pensar, bueno, pero como en Guatemala hay tanto tráfico y pasamos tanto tiempo en el vehículo, podríamos crear una plancha de pelo que tuviera una batería recargable y que no tuviéramos la necesidad de conectarla a la energía eléctrica, sino con esta batería nos podríamos planchar en el carro, a cualquier hora, en cualquier lugar. Entonces, esto es básicamente la innovación. Los gerentes tienen que estar receptivos a innovar, a generar cambios dentro de las empresas, respondiendo a las necesidades de sus clientes. No podemos pensar, y que debo decirlo, en algunas asesorías que doy, algunos gerentes que me dicen, mire Mónica, ¿pero por qué cambiar? Si mi papá, mi bisabuelito, mi abuelito hacían los procesos de esta forma, ¿por qué yo tengo que cambiar? Me va a llevar más tiempo adaptarme a lo nuevo. Entonces puedo decirles fehacientemente que sí es necesario generar cambios, es necesario innovar y dentro de este proceso de innovar incluso podríamos marcar la pauta y volvernos líderes en el mercado, que eso no lo debemos de perder de vista. Vamos a ver un poco de la administración ayer y hoy porque necesitamos tener un poco de bases o fundamentos de la administración. Entonces vamos a reconocer a Adam Smith, quien nos propuso la división de trabajo. Él publicó La riqueza de las naciones en 1776 e impulsó la división del trabajo, o sea, la especialización para incrementar la productividad de los trabajadores. Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes logren visualizar la importancia de la especialización. Hace mucho tiempo se contrataban algunas personas a las que básicamente se les decía que lo que iban a hacer es que iban a fabricar alfileres. Para esto se les entregaba un poco de hierro, un afilador, perlas y un cartón. Entonces, la colaborador tomaba el hierrito, lo cortaba, lo afilaba, le pegaba la perlita y lo tenía que poner en un cartoncito. Sin embargo, había alguien que cortaba el alambrito, afilaba y afilaba y afilaba y al fin lograba sacarle el filo necesario, pero ya tenía un alambrito de este tamaño, ¿verdad? Era un mini alfiler, pero lo había logrado. Le ponía la perlita y ya lo ponía en el cartón. Por otro lado, teníamos a alguien que rápidamente afilaba el alambrito, entonces ya teníamos un alfiler de un tamaño regular, pero cuando le tocaba que pegar la perlita, nunca lo podía hacer bien, siempre le quedaba al lado y todo, pero pues le decía él, bueno, pues por lo menos está haciendo el intento, lo ponía en el cartoncito y lo ponía en su lugar. Después teníamos a alguien que podía muy bien afilar, pegar la perlita, pero cuando lo ponía en el cartoncito, esto era un caos. Los alfileres iban de forma diagonal en lugar de ir rectos. Entonces, Adam Smith dice, acérquese a sus colaboradores, vea qué es lo que mejor saben hacer y eso específicamente que se dediquen a hacer. En la medida en que hagan una actividad de forma repetitiva, van a tener una especialización y esta especialización se va a ver reflejada en la productividad de la empresa, es decir, vamos a ser más productivos y una relación directa con la competitividad porque vamos a poder sobresalir con las otras empresas. Entonces, Adam Smith decía, bueno, quien pega bien la perlita, que solo se dedique a pegar perlitas, quien puede afilar rápidamente, que únicamente afile, y quien puede colocar en el cartoncito, que solo eso se dedique a hacer. Es así como reconocemos que hoy en día, por ejemplo, los call centers que están en boga en nuestro país, podemos conocer que un colaborador puede contestar hasta 200, 350 correos en un día.
cuando, por ejemplo, me entran 75 correos en un día y puedo ser agobiada porque siento que no logro responderlos todos. Entonces, nuevamente la importancia de la división del trabajo. ¿Y cómo logramos visualizar dentro de la empresa la división de trabajo? Bueno, porque formamos departamentos, los que se van a ver reflejados en el organigrama. Entonces, así es como ya podemos comprender la especialización. Luego tenemos la revolución industrial, que acá viene un poco de la sustitución del trabajo humano por las máquinas. Y los hombres decían, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque la máquina está sustituyendo nuestro trabajo. Entonces, hasta la fecha, muchas de las máquinas sustituyen el trabajo del hombre. Entonces, como seres humanos, lo que debemos hacer es precisamente lo que ustedes están haciendo y que debo felicitar por lo que están haciendo realmente. Tenemos que capacitarnos, tenemos que ir un poco más adelante, tenemos que tener ese valor agregado o distintivo que ya ustedes lo podrán tener con el simple hecho de decir que están en la universidad. Ya su currículum es distinto al de una persona que no lo esté. Entonces, volviendo a nuestro tema original, la revolución industrial también hace referencia a la creación de grandes organizaciones de acuerdo con las necesidades de la administración. Entonces ya estaban reconociendo las funciones administrativas. En cuanto a la administración científica, hace referencia al proceso científico. Se propone aplicar los métodos científicos para producir o para que las empresas puedan tener mayor rentabilidad, y mucho de esto empezaba por asignar a la persona correcta, es decir, a través de la administración científica se empieza a reconocer la importancia de contratar a una persona que cumpla con el perfil del puesto. Y no como a veces hemos visto, que el gerente contrata a la prima de la prima de la prima porque sabe que anda buscando trabajo, no sabe mucho del giro del negocio, de no tener nada, tener alguito, bueno, entonces lo va a contratar. La administración científica ya nos hablaba de tener una planificación, tener un diseño de puestos y apegarnos a lo que pueda decir este perfil. Contar con un método estandarizado para hacer el trabajo, ¿a través de qué? A través de los procesos. Y por último, proveer un incentivo económico para el trabajador. Entonces, él sí decía, bueno, si su colaborador está alcanzando las metas y los objetivos que han sido para los que se les contrató, entonces vaya y remunérelo, dele un incentivo mejor si es económico. Y por último, en la actualidad los gerentes científicas, bueno, pues a través del uso de tiempos y movimientos para incrementar la productividad. Entonces, por ejemplo, sabemos que en algunos restaurantes de comida rápida el proceso de fabricación de una hamburguesa tiene que ser en 5 segundos. Y así de increíble, tienen ellos cronometrados, tienen registrados sus tiempos, tienen también registrados sus movimientos para el hecho de no dar como muchos movimientos para la fabricación de una cosa. Luego, la contratación de los empleados mejor calificados y por último, la elaboración de sistemas de incentivos con base a los resultados. Como lo conocemos hoy en día, cuando nos dicen, bueno, si usted pues va a tener opción a este bono, si usted no llega a la meta, posiblemente solo se dé el bono por llegar temprano o cualquier cosa por el estilo. De los teóricos de la administración es bien importante que esto lo retengan, que lo lean, que lo retengan. La base de la administración reconocemos a Henry Fayol, a Max Weber. Fayol sostenía que la práctica de la administración era distinta en otras funciones de la organización, es decir, él decía, bueno, si usted va a ser el administrador de la empresa, va a requerir de que cumpla con ciertas funciones y tiene que apegarse a ellas. No es como si fuera un operador con unas actividades que son un tanto más sencillas, entonces tiene que prepararse para ellas. Luego Max Weber desarrolló una teoría de la autoridad basada en un tipo ideal de organización. Entonces, básicamente Max Weber lo que nos propone es la burocracia. En cuanto a delimitar a los colaboradores dentro de el organigrama. Y por último tenemos a la administración global. Y voy a tratar de ser un poco
concisa con esto por nuestro tiempo. Entonces, la administración, cuando hablamos de la administración global, reconocemos que ya no deberíamos de tener fronteras, que nuestras empresas podrían llegar a otros países, y no solo países, sino podríamos llevar nuestros productos a otros continentes. Tenemos muchos ejemplos de empresas guatemaltecas que están llegando, por ejemplo, a Europa. Hay una empresa de cremas que se llama Mabelli, que está llevando productos a Europa y está compitiendo con las mejores compañías farmacéuticas y de cremas, y nosotros como guatemaltecos muchas veces rechazamos los productos nacionales. El punto es que cuando queremos globalizar nuestra empresa debemos de reconocer muchos aspectos importantes, prepararnos y, regresando un poco a nuestras funciones administrativas, tener muy bien clara la planificación, organizarnos bien, dirigir y controlar que todo lo que nosotros seamos como empresa a nivel nacional vayamos a hacer la misma forma en el exterior, por supuesto, adaptándonos a las personas o a la idiosincrasia, a la cultura que puedan tener las personas de estos países que nos van a recibir. Debemos de considerar mucho los aspectos culturales respecto a, por ejemplo, la forma de pensar, los colores que ellos puedan aceptar o no puedan aceptar, algunos términos que para nosotros puedan ser como normales, para ellos podrían ser malas expresiones o que sean palabras ofensivas, que debemos entonces ir considerando dentro de nuestra planificación. Bien, me voy a quedar hasta acá en la administración global. Nuevamente, si tienen alguna duda, algo que quisieran comentar. Muy bien, Oliver, gracias. Gracias, Lourdes. No, no hay ninguna duda, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, Gracias. les animo a que lean su material, que entreguen sus tareas. Vi que han respondido a los foros, los felicito por estar comprometidos con su curso. Valoren lo que tienen, sigan adelante y sin duda vamos a sacar adelante nuestro curso tal y como ha sido planificado. Les deseo buena noche y sigo pendiente de ustedes. Me pueden escribir en el foro de dudas. También he estado revisando, no ha habido ninguna duda. Por favor, sin pena, me escriben si necesitan algo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.